buenas tardes, bienvenido una vez más a Ciudad Abierta, un espacio en el que la diversidad sexual y de género tiene voz. Esta es una coproducción de Ciudad TV 21.2, el canal de la Asamblea y el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, el COPRED. Nuestro tema del día de hoy, discriminación a personas LGBTTI con discapacidad. ¿Qué se está haciendo al respecto? ¿Cuál es el panorama real? Nuestros invitados de hoy esclarecerán el ambiente sobre este tema. Y para empezar, contaremos con la presencia de Fidel Pérez de León, director general del Instituto de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México, el INDEPED, quien ha participado en diversos foros nacionales e internacionales al respecto. También estará Asgar Aguilera, promotor de los derechos de las personas sordas, quien nos platicará acerca de aquellos que padecen deficiencia auditiva en la comunidad LGBTTI, doctor. Y como cada semana, la agenda internacional de Adriana Aguilera, encargada de asuntos internacionales del COPRED, quien nos platicará de la audiencia pública sobre la solicitud de opinión consultiva presentada por Costa Rica respecto a los derechos de la población LGBTI. Bueno, y como ya lo sabe, tenemos la compañía muy grata como cada miércoles de Jacqueline Loaz Tapia, presidenta del COPRED, a quien como cada semana le damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias porque siempre escoges temas maravillosos. Y qué bueno que estás en esta sección, que ha tenido mucho éxito. Muchísimas gracias a ustedes. Además, me parece que el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Es decir, el reconocimiento que la discriminación puede ser multifactorial. Por un lado, ser un integrante de la diversidad sexual y de género, y por otro, tener alguna discapacidad. Hoy tendremos dos invitados de maravilla, con una gran experiencia, pero además quiero presumirles, porque me parece que ha sido un gran esfuerzo el día de hoy, que vamos a tener intérprete de lenguas de señas mexicanas. Entonces va a estar con nosotros Román, va a estar con nosotros Erika, y bueno, estaremos conversando también con ellos y estaremos viendo pues esta interpretación del lenguaje de señas. Es fundamental. Muy importante, porque fíjate, se ha hablado de todo lo que es el rechazo a la gente LGBTTI, pero no nos habíamos puesto a pensar que además de todo también hay gente que tiene discapacidades y que esto suma más al rechazo. Aparentemente. Puede ser doble y triplemente podría ser doble, ¿no? Sí, claro, porque además muchas veces se niegan o no se quieren reconocer los derechos sexuales, por ejemplo, de las personas que tengan algún tipo de discapacidad, ¿no? A mí me parece por eso que ha sido tan importante el reconocimiento en nuestra Constitución, es decir, que somos pluricultural, plurilingüística, y además el ya enseñar el lenguaje de señas mexicanas como una lengua obligatoria, es parte nuestra, pues es una manera también en que se expresan otras mexicanas y mexicanos que vivimos y transitamos en esta Ciudad de México, en donde tiene que ser una ciudad donde cabemos todas y cabemos todos, ¿no? ¿Y es una población grande de homosexualismo y de LGBTI? Mira, el tema de discapacidad. Esos son datos que no los tenemos con certeza. Yo creo que Fidel nos va a poder ayudar, sobre todo, él es el director del INDEPED, a decirnos cuántas personas con discapacidad hay en la Ciudad de México. Si no me quedo poco, alrededor de 500,000, pero bueno, él es el experto en estos temas. Y lo otro, yo siempre me he preguntado hasta dónde necesitamos saber cuántas personas de la diversidad sexual hay, ¿no? Es como si a ti te preguntaran, ahora Yasmini, ¿tú eres heterosexual o no? ¿O eres lesbiana, no? No, y además el chiste es evitar la discriminación, aunque fuera una sola persona. Claro. ¿No? Finalmente estamos hablando de los derechos, ¿no? Lo importante no es la cantidad, sino simplemente que no existe esta discriminación. Claro, y al construir política pública y legislativa, lo que tenemos que garantizar es lo que ya dice el artículo primero de la Constitución mexicana, que decir que nadie puede ser discriminado, nadie puede ser violentado
por ningún motivo. Entonces, bueno, pues como ven, vamos a tener un extraordinario programa el día de hoy. Mándenos las preguntas que tengan al 53220300 por Twitter, por Facebook, y pues para que nuestras y nuestros invitados el día de hoy les estén dando respuesta. ¿Y hasta qué punto puede una discapacidad alejar a las personas de su entorno, de los amigos y del amor? Veamos el siguiente corto, en el que los obstáculos no son impedimento para una sólida relación. Vamos a verlos. Lo siento, Santiago, pero me es muy difícil verte en esta situación y creo que no podré soportar tu condición. En verdad te amo, pero creo que es mejor terminar la relación. Te ofrezco mi sincera amistad. Espero que te recuperes. Dios te bendiga y te dé fuerzas para seguir adelante. Y bueno, antes de iniciar oficialmente el semestre en esta preparatoria, quiero presentarles a un nuevo compañero, un estudiante de intercambio. Él es Mateo, pero qué mejor que él mismo se presente con ustedes. Adelante, Mateo. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Mateo. Soy estudiante de intercambio. Vengo de Ensenada por cuestiones de trabajo de mis papás. Bueno, soy su nuevo compañero y me gustaría que me conocieran un poco. Me gusta mucho el color amarillo, bailar, cantar, en sí todo lo que sea arte. ¿Qué? ¿Quieres jugar con nosotros? Ah, se olvida que tus piernas no funcionan. En paz. ¡Ey, déjalo en paz! No eres el único que ha pasado por eso. ¿A qué te refieres? Yo también fui rechazado por personas que creía que eran mis amigos. Hasta que entendí que ya no debía actuar para ellos, sino ser yo mismo. ¿Por qué lo dices? ¿Porque soy gay? ¿Sabes qué? Yo me tengo que ir. Espera. Si eres feliz así, yo no soy nadie para juzgarte. Se me hace tarde para mi clase de historia. ¿Quieres caminar conmigo? Sí. No sé, me estoy explicando. Creo que me tengo que ir. Nos vemos, Santiago. Santiago, creo que es mejor que no regreses al grupo. ¿Por qué? ¿Qué hice mal? Esas preferencias, ese amiguito tuyo que se llama Mateo. Está bien, no vuelvo a poner un pie aquí, pero antes de negarle la entrada a alguien más, recuerda que tú tampoco eres una santa. Mateo es una gran persona y para que lo escuches de mi propia voz, estoy enamorado de él. A esas alturas ya no me importa lo que diga la gente, si está bien o si está mal, si están de acuerdo o no. Deberías de entender que Dios creó a un hombre y una mujer para estar juntos, no un hombre y un hombre o una mujer. Mateo, respecto al beso, quería decirte... No te preocupes. Yo también fui sintiendo algo por ti. La verdad es que nunca pensé que me fuera a enamorar de un hombre. Tengo que confesarte que estoy enamorado de ti. Y a mí sería lo único que me encantaría más, estar contigo. ¿Que no me ves? ¿No me ves? Estoy roto, ni siquiera sé si voy a volver a caminar. Pero eso no me importa a mí, Santiago, lo único que quiero es estar contigo. ¿Estás bien? No llores. Tengo algo para ti. Ven. Mira.
regalo. ¿Quieres ser mi novio? Sí. Bueno, ¿Qué un tal? final feliz, afortunadamente. Y como bien dijo uno de ellos, nadie tiene por qué juzgar a nadie. ¿Por qué? ¿A honras de qué? Tenemos que ponernos a juzgar a la gente, ¿no? Hemos crecido con una serie de prejuicios y de estigmas, ¿no? La chica decía, Dios dijo que no pueden ser dos hombres o dos mujeres, independientemente de la religión a la que uno pertenezca. Somos una sociedad abierta, incluyente y diversa. Y en esa diversidad tenemos que respetarnos, tenemos que incluirnos. Y bueno, yo quiero aprovechar que decirles que precisamente el día de mañana va a haber una presentación del documental que se llama Caricia, y nada más y nada menos que en el Museo Memoria y Tolerancia. Ahí mañana el jueves 24 de agosto a las 16 horas con nuestra queridísima amiga Amaranta Gómez, que es una mujer trans, una mujer de Oaxaca. No se lo pueden perder, ¿eh? Va a ser un gran evento ahí en el Museo Memoria y Tolerancia. Muchísimas gracias al museo también por todo lo que hace por este país. Jackie, doctor, algo que es terrible es la discriminación para la comunidad LGTB de los propios padres. Es terrible. Eso, ya iniciando en ese aspecto, en ese sentido, ya imagínate qué esperanza puede tener si tu propia familia no te quiere. No te quiere, no te acepta, te juzga, te hace menos, te esconde. Fíjate que hace muy poco llevan a sufrirlo mucho. Tuvimos un caso de un chico que llegó de Puebla caminando a la Ciudad de México, estaba en la Condesa, durmió 2 días ahí en el Parque de la Condesa y afortunadamente a través del DIF lo pudieron identificar porque su papá, al saber que era un chico gay, lo corrió. Era un chico de 16 años. No, qué terrible. ¿A dónde, no? En vez de que los arropes, los abraces, les digas, pues eres mi hijo, te quiero, te amo, y vamos construyendo juntos la vida. Pero por supuesto, yo creo que debemos de empezar por ahí y yo creo que tendríamos que ver este reportaje para darnos cuenta exactamente de lo que pasa cuando los padres hacen eso. Rechazan. Vamos a ver. Aún recuerdo los paseos con mi padre y los infaltables viernes de películas. Mi padre debe tener los mismos recuerdos y pese a eso, le costó tanto aceptar que soy homosexual. Una de las principales causas de la depresión en gays, lesbianas, bisexuales o transexuales es la falta de apoyo familiar. Los padres podemos hacer la diferencia. Tal vez hoy no tomo a mi hijo en los hombros, pero aún disfrutamos los viernes de película. Te amo y respeto lo que eres. Respeto nuestra familia. Y somos muy indiferentes al problema de un discapacitado. A mí en lo particular, por ejemplo, los de retraso mental, los mongolitas se llaman, ¿no? A mí me dan miedo. A mí me dan miedo porque digo, no sé si me vayan a agredir, si me vayan a atacar, no sé. Las personas de la comunidad LGBTTI sí sufren una discriminación constante por la sociedad en general. Digo, también en algunos momentos por los miembros de esta comunidad hay cierta limitante entre los grupos. Y sí, las personas que tienen una discapacidad, ya sea mental, física, emocional, pues sí es una doble discriminación la que se tiene,
Aparte, no hay un tratamiento objetivo de parte de la sociedad ante esa circunstancia. Pareciera incluso que cada vez tiende a volverse más profunda. La sociedad en general no tiene una reflexión acerca de las diferencias entre las personas y en este caso, bueno, en cuestiones de género. Tal pareciera que únicamente nos vamos a lo más elemental, que cuando vemos que la discapacidad es visible es cuando intentamos tratar de ayudar o tratar de resolverla. Siento que sí es más tipo en los espacios públicos porque todavía la gente no está educada para saber sobrellevar a ese tipo de sociedad y lo ve diferente, no lo integra a la sociedad, lo ve de una manera diferente y siento que eso sucede más con los discapacitados, o sea, por ejemplo, con los que son diferentes en cuestiones de gustos sexuales, los ven mal, pero a los discapacitados los ven diferente, aún no los integran. Entonces yo también pienso que sí que puede haber doble discriminación. Pues continuamos aquí en Ciudad Abierta y el tener una discapacidad en este mundo y en esta época, contrario a lo que se pudiera pensar, todavía es una limitante constante. Hablemos específicamente de la discriminación a las personas LGBTTI con discapacidad y por ello contamos con la gran presencia de Fidel Pérez de León. Él es director general del Instituto de Personas con Discapacidad de la Ciudad de México, el INDEPEDI. Muchas gracias a su lucha por la igualdad y recibió el premio emérito de servidor público que otorga la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la 62 legislatura de la Cámara de Diputados. Él ya se encuentra aquí con nosotros. Fidel, muchísimas gracias. Además, sé que eres un tipazo, que has hecho muchísimas cosas. Y yo desde que imaginamos estar aquí, dije, Fidel tiene que estar aquí y nos tiene que contar qué pasa, cómo viven la discriminación las personas que tienen alguna discapacidad. Primero, muchas gracias, Jacqueline, porque es un espacio que nosotros hemos estado buscando por mucho tiempo y afortunadamente me tocó estar a mí aquí. Muchas gracias. Fíjate que el tema con las personas con discapacidad es un tema que debemos de visibilizar con la sociedad y las personas en general nos deben de ver a todas las personas con discapacidad como personas. Claro. Ese es el tema fundamental para que de ahí podamos partir. Las personas con discapacidad tenemos los mismos derechos, las mismas obligaciones, las mismas aspiraciones, pero también tenemos los mismos deseos, tenemos orientación sexual. Eso quiere decir que nos comportamos exactamente igual que toda la población. Que la población que vive sin discapacidad. El gran tema es que las personas con discapacidad somos discriminadas por nuestra condición, pero también nos discriminan por el hecho de tener esta orientación sexual. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con las personas gay, lesbianas, bisexuales, que tienen alguna discapacidad? ¿A qué se enfrentan? Se enfrentan al rechazo social. Mucho más fuerte. Mucho más fuerte. Te discriminan por la discapacidad. Te discriminan por ser mujer, te discriminan por ser indígena y ahí le vas acumulando cosas y de pronto te discriminan por tu orientación sexual. Entonces las personas nos deben de ver como personas que tenemos deseos también, por supuesto. Por eso mismo nosotros estamos tratando de visibilizar el tema y decir, las personas con discapacidad somos iguales que ustedes. Tenemos una condición de vida y en esa condición de vida también tenemos una orientación sexual. Yo sé que el INDEPEDI hace cosas maravillosas, además tienen que ir a conocer sus instalaciones, son un ejemplo, cómo no, de accesibilidad. ¿Qué acciones hacen ustedes con las personas de la diversidad sexual y de género? Fíjate que en el espacio donde está el instituto lo hemos llamado una casa de encuentro de personas con discapacidad, porque es el lugar donde las personas con discapacidad pueden ir a conocer y a defender sus derechos. Pero en el caso de las personas con cierta orientación sexual, lo que hemos hecho es que hemos hecho talleres, hemos hecho cursos, hemos hecho capacitaciones, por ejemplo, capacitación en SIDA, capacitación en cómo deben de cuidarse, capacitación en cuáles serían sus derechos, pero también hemos hecho encuentros. Por ejemplo, el pasado junio de este año hicimos el tercer encuentro de personas sordas con LGBTTI.
Y en él participaron 15 estados de la República. Vinieron, tuvieron el encuentro y dijeron, vamos a intercambiar las experiencias, cómo te va a ti, cómo te va a esta otra persona, y qué es lo que podemos hacer pues, para podernos defender, para poder plasmar en una ley que estamos buscando, que están buscando ellos y que estamos buscando todos los grupos vulnerables para evitar la discriminación. Lo que estamos buscando es llamar la atención en la Asamblea Legislativa, llamar la atención en la Cámara de Diputados y que se establezcan las reglas. Claro. Y la regla fundamental es, somos personas, vamos a respetar el artículo 1 de la Constitución, que también se acaba de renovar, donde todos somos iguales, y entonces, si nos vemos como personas, pues vamos a ejercer nuestros derechos, vamos a plasmarlos ahí. Claro. Oye, en caso que alguien quisiera recurrir con ustedes al INDEPEDI, ¿en dónde están? ¿Cómo se les puede localizar? Mira, nosotros estamos frente a la Cámara de Diputados, en la estación del Metro San Lázaro, tanto para el metro como para el Metrobús. Ahí estamos, ahí tenemos trabajando en el INDEPEDI personas con discapacidad, con esta orientación sexual, para que puedan intercambiar experiencias. Tenemos algunas vivencias grabadas para poderles enseñar. Y en general, ahí podríamos decir que podríamos convivir y podríamos enseñarles lo que nosotros hemos aprendido. Bueno, y además me parece que lo que se ha aprendido es muchísimo, porque estamos en una ciudad, y tú lo has dicho muchísimas veces, que cuando se pone en espejo con otras ciudades, pues que encontramos que el tema de personas con discapacidad es mucho más accesible, mucho más amigable, ¿no? Pero ¿dónde están todavía esos retos? ¿Tú dónde señalarías esos faltantes, esos huecos para garantizar precisamente la inclusión? Fíjate que la Ciudad de México es una ciudad ejemplo donde se ejercen todos los derechos. Aquí en esta Ciudad de México se abren las puertas para todos y para todas. Pero en esta Ciudad de México, yo decía hace rato, podemos decir es una ciudad santuario, por usar la palabra comúnmente que se está usando ahorita. Y entonces en esta ciudad es una ciudad accesible, es una ciudad incluyente. Cuando llega Miguel Ángel Mancera a la Ciudad de México, vamos a trabajar muy fuerte por la inclusión, pero no solamente por la inclusión hablando de personas con discapacidad, sino inclusión hablando de diferentes personas, ¿no? Con diferente orientación sexual, con diferente vulnerabilidad. El caso es que esto es un espacio para todas y para todos. Lo que sucede es que necesitamos concientizar más a la sociedad, porque resulta que no se había visibilizado. ¿Y qué tarea, hemos hablado tanto de personas con discapacidad, pero nunca se habían hecho acciones concretas, porque ahora en la Ciudad de México hay un plan, hay un rumbo, hay una política pública establecida, no hay una ocurrencia para poderlo decir. Entonces no ha sido suficiente. Yo pienso que se han establecido las bases en el gobierno, en este gobierno, para que los demás gobiernos puedan continuar con esta línea de trabajo y la sociedad siga aprendiendo y siga viéndonos a las personas con discapacidad, pues como personas exactamente igual que tú o que cualquier otra persona, y que también como se comporta cualquier sociedad, también las personas con discapacidad. Oye, Fidel, hace ratito platicábamos con Yasmín y me decía, ¿cuántas personas con discapacidad viven en la Ciudad de México? Bueno, en la Ciudad de México vivimos 500,000 personas con discapacidad, la mayoría somos personas con discapacidad física, son alrededor de 250,000 personas. Estamos trabajando en encuestas, en censos para tratar de tener unos datos más concretos. La Organización Mundial de la Salud dice, por ejemplo, que somos el 10%. Por ejemplo, hablando del tema de la orientación sexual, la UNESCO, por ahí encontré algún estudio que dice que el 61% de estas personas con este tipo de orientación y que tienen una discapacidad son discriminadas en este país. Entonces estamos hablando con un alto grado de discriminación. Fidel, la verdad es que es una maravilla siempre poder conversar contigo y además, bueno, pues que nos ubiques y que nos digas, ¿no?, en dónde está el problema y los retos del tema de las personas con discapacidad. Y bueno, pues yo agradecerte mucho el que nos hayas acompañado el día de hoy. Creo que es fundamental esto, pues que las personas sepamos y reconozcamos en dónde estamos paradas y cuál es nuestra situación. Muchísimas gracias, Fidel, por habernos acompañado. Hombre, muchísimas gracias, Jacqueline. ¿Y ahora es cuándo? Claro que sí. Pues muchísimas gracias a ustedes también y nos vamos a un corte y estamos regresando.
Pues estamos aquí de regreso en Ciudad Abierta, que es un espacio en el que la diversidad sexual y de género tiene cabida. Otra de las discapacidades a las que se enfrentan las personas de la comunidad LGBTI es la sordera. Es por ello que hoy viene a platicarnos Asgard Aguilera. Él es promotor de los derechos de las personas sordas. Así que bienvenido, muchísimas gracias. Gracias a ti. Compartirles que nos va a estar ayudando en la traducción, en la interpretación del lenguaje de señas, Erika Ordóñez, y bueno, pues en el recuadro está con nosotros Noé Romero. Es un gusto, es un honor que nos acompañes el día de hoy, y a mí me gustaría iniciar preguntándote cómo viven las personas de la diversidad sexual con alguna discapacidad, cómo viven y cómo se enfrentan a la discriminación. Pues es complicado, es una situación compleja porque recibimos mucho rechazo. Aparte de ser personas sordas, pues es difícil que nos entiendan, nos ven raro, también con diversidad sexual, ¿no? Es difícil, nos juzgan mucho. Nos relacionamos pues con personas también, ¿no? Que tienen una diversidad sexual diferente, pero en sí es muy complejo. Yo vi en tus redes sociales, en Facebook, tienes una presentación muy clara, muy emotiva, precisamente de cuáles son los obstáculos a los que se presenta una persona sorda, pero pues para quienes nos están sintonizando el día de hoy, a mí me gustaría que les platicaras cuáles son los obstáculos a los que tú, Sar, te enfrentas cada día. Pues en sí, bueno, la más grande es la falta de comunicación, la discriminación, a veces incluso dentro de la familia y en general en la sociedad. A veces somos pues minimizados, son pocas las personas que realmente conocen, ¿no? O que saben sobre las personas sordas. No mucha gente tiene idea pues sobre la comunidad de sordos, la cultura. En cuestión educativa pues también es complicado, no tenemos pues mucha facilidad, ¿no? en cuestión de comunicación. Hay algunos que nos comunicamos pues hablando, ¿no? Tratando de oralizar algunas palabras, pero no todos conocen esto, entonces también nos enfrentamos a violencia. Hay mucha gente que no tiene paciencia, que no nos apoya, que no está realmente empapada del tema, ¿no? Yo la verdad es que los invito a que conozcan su página de Facebook y creo que podemos aprender mucho de lo que él nos está diciendo y nos está platicando el día de hoy. Compártenos un poco de tu historia de vida. ¿Cómo es? ¿Cómo fuiste creciendo? ¿Cómo fuiste enfrentando? Además, ya vi que tu mamá es una mujer maravillosa que hoy mismo te estaba acompañando, pero platícanoslos tú. Cuando yo tenía 9 meses, me enfermé, tuve sarampión y por eso pues fue que perdí la audición. Bueno, poco a poco fui perdiendo más la audición, pero no escuchaba bien. Fui a una escuela para sordos y me hicieron mucho bullying, sufrí mucho bullying en la escuela, y todo esto, bueno, pues era debido a que yo tenía esta discapacidad, pero aún así aprendí a vivir como una persona normal. En la escuela, bueno, estudié posteriormente para ser chef y tener un trabajo digno, ¿no? A mí me gusta mucho la cocina, ¡Wow, entonces qué rico! Soy chef internacional, y eso fue lo que yo quería estudiar, ¿no? También quiero ser cada vez mejor persona, trato de leer mucho, de aprender más cada día y pues de ir entendiendo
y aprendiendo cosas que no sé para poder apoyar a otras personas sordas y también crear conciencia en la sociedad. Para poderme comunicar con otras personas, me esfuerzo día a día y quiero lograr pues mis propios sueños, ¿no? También pues poder apoyar a mi mamá y a mi hermano. También tengo otro amigo que está apoyándome a mí. Y bueno, ahora que tengo pues ya 28 años, me quiero aceptar como soy. Claro, bueno, además 28 años, bueno, todavía eres un chavo, eres muy joven. ¿Y qué es? ¿Haces cosas? ¿Eres chef? ¿Cuáles son los platillos que más te gusta preparar? Uy, pues son muchos, muchos. Me gusta mucho cocinar, me gustan mucho los postres, lo de chocolate. Ya estuvo, ya. Aquí vamos a tener que traerle un pastel a las compañeras y los compañeros que alguna vez nos hagas. Qué delicioso. ¿Qué más? ¿Algún otro? ¿Trabajas ahorita en algún lugar? ¿Estás trabajando? Ahorita estoy trabajando por Atizapán. Muy bien. En un restaurante. Oye, pues muy bien. Entonces, bueno, pues ya sabemos en dónde te podemos encontrar. A mí me gustaría hacerte una última pregunta y es, ¿cuáles son los retos y lo que necesitamos cambiar como sociedad para abatir precisamente estas conductas discriminatorias? Bien, en México la comunidad de sordos tiene que visibilizarse. Necesitamos también tener acceso a la comunicación, ¿no? A la información, los subtítulos o los intérpretes de lengua de señas pues son importantes, ¿no? En cuestión educativa también es importante tener intérpretes que dominen la lengua de señas para poder tener una didáctica adecuada. Para las personas con discapacidad en general, bueno, nosotros como personas sordas, eso es lo que necesitaríamos, ¿no? También, pues, como personas con discapacidad, aceptarnos como somos y que no nos vean como bichos raros. A veces yo hablo, ¿no? No tanto en señas, sino hablo con mi voz y a veces es difícil entenderme. Yo lo sé que no todas las personas me entienden y trato de tener paciencia. También, bueno, no todas las discapacidades tenemos las mismas necesidades, pero es importante pues valorarnos y apoyarnos unos a otros. Nada más. Claro, indiscutiblemente el apoyo entre la comunidad es fundamental. Y tú has vivido y has sentido también este ejercicio de discriminación, además por tu preferencia sexual. Pues a veces, sí, las personas pues que son gays o personas que son oyentes, pero son gays y yo quiero comunicarme o acercarme a ellos, es difícil, ¿no? No tanto me discriminan, pero es difícil poderme acercar por esta forma de comunicación. Trato de hablar, ¿no? Trato de oralizar y también pues de explicarles un poco pues cómo es que nos comunicamos, que también, ¿no? Podemos enseñarles a las personas oyentes con una preferencia sexual diferente otra forma de comunicación, pero sí, es complicado. Edgar, pues yo te agradezco mucho que nos hayas acompañado el día de hoy. Muchísimas gracias. Creo que para el auditorio hoy ha sido una experiencia de vida importante, es decir, conocer lo que es la discapacidad, pero también conocer cómo nos podemos enfrentar a estas formas múltiples de discriminación. Creo que eres un joven que das un ejemplo de vida. Yo te lo agradezco muchísimo. Y bueno, pues a ustedes también muchísimas gracias por seguirnos
acompañando. Así que, amigas y amigos, vamos a un corte. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Disculpe, pero voy a tener que pedirles que se retiren de acá. ¿Nos cambiamos de mesa? No, pero yo... No, por favor, tienen que abandonar el local. Pero no. Sí, por favor, me enviaron a pedirles. ¿Y quién te envió? La casa. La casa debe tener nombre y apellido, supongo. Sí, en realidad la cosa es que me enviaron a pedir con discreción, señor. Está bien, José, anda. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cuál es el problema? Es usted el que nos tiene que explicar cuál es el problema. Miren, los estoy observando desde hace rato ya. Ustedes saben muy bien cuáles son las causas. Así que por favor, si se retiran... Fíjese que no. Si se retiran, por favor, yo me hago cargo de la cuenta. Muchas gracias, pero no hace falta que pague nada. Si tiene el valor de echarnos, por lo menos nos podría explicar por qué. Este es mi lugar, yo lo cuido, así que por favor, es lo último que digo. Esto es inconstitucional, ¿sabía? No estamos haciendo nada que nos haga todo el mundo. Este no es un lugar para gente como ustedes. ¿Está claro? Seguro que no es para nosotros. Pues muchísimas gracias por seguir aquí con nosotros, con nosotras, en esta que es la Ciudad Abierta, el espacio para la diversidad sexual y de género. ¿Qué sucede más allá de nuestras fronteras en relación con la comunidad LGBTI? Hoy, como siempre, nos va a estar acompañando Margarita Castilla. Ella es la secretaria técnica de COPRES y hoy nos va a platicar de la audiencia pública sobre la solicitud de opinión consultiva presentada en Costa Rica respecto a los derechos de la población LGBTI. Ella se encuentra ya aquí con nosotros y me da muchísimo gusto. Margarita, pues platícanos, bueno, ahora sí que empecemos desde el principio, y platícanos qué es una opinión consultiva de la Corte Interamericana. Pues mira, la opinión consultiva es básicamente la interpretación que da la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre lo que quiere decir y lo que significa la Convención Americana de Derechos Humanos. Por eso es tan importante, porque siempre que hay dudas sobre si un derecho plasmado en la Convención Americana de Derechos Humanos tiene cierto alcance o no, todos los países que son de la Organización de Estados Americanos y por lo tanto parte de la Convención Americana, le pueden preguntar a la Corte Interamericana, oye, ¿qué es lo que realmente quiso decir la Convención Americana cuando habla sobre el derecho al nombre, a la vida familiar? Entonces le pregunta a la Corte y entonces le solicita una opinión consultiva y la Corte le contesta, ¿no? ¿Y qué contestó la Corte? Platícanos. Bueno, mira, este ha sido un proceso, esta opinión consultiva en particular, la que hizo el Estado de Costa Rica a la Corte Interamericana, ha sido un proceso muy interesante porque le preguntó primero si era una cuestión, si el que hubiera un cambio de nombre, ¿no? Por identidad de género tenía que estar, estaba protegido por la Convención Americana, ¿no? Y si los estados de la región latinoamericana tenían que garantizarlo en sus países y además garantizarlo por un procedimiento accesible como la vía administrativa y no tener que ir a un juicio para poder solicitar el cambio de nombre, ¿no? Claro, estamos hablando de las personas trans. De las personas trans, ajá. También le preguntó eso, le preguntó también si era necesario garantizar los derechos patrimoniales de las parejas del mismo sexo
derivados, o sea, justo de su unión, ¿no? Y también les preguntó si tenía que haber una institución jurídica que protegiera la unión de personas del mismo sexo, ¿no? Entonces, Costa Rica le pregunta esto a la Corte Interamericana y le dice, a ver, yo sé que en la región latinoamericana hay países que están muy avanzados en decir que sí son derechos de estas personas y países en los que no reconocen para nada ninguno de estos derechos. Quiero que me digas qué es lo que tiene que haber. Entonces, hay tanto revuelo en la región latinoamericana que organizaciones, 9 países y tal, mandan sus opiniones, 43 organizaciones, la academia y tal, que entonces van 2 audiencias de la Corte Interamericana en marzo y en mayo de este año que hablan sobre este tema y ahora están recogiendo todas estas opiniones para consolidar y dar una resolución. Y esa resolución, pues, es importantísima para todos los países. Oye, pero ¿cuál es el estado que guarda la región? Digo, independientemente de la respuesta que se va a dar, ¿en dónde estamos en la región? ¿Qué tan incluyentes somos en ese tema? Pues bueno, en la región latinoamericana todavía hay países que prohíben la homosexualidad, por ejemplo, en Belice, ¿no? Wow. Ese, digamos que sería un ejemplo. Prohíben la homosexualidad. Ajá, ¿no? Y la sancionan, ¿no? Ahora, y tenemos ejemplos que más bien van como por ciudad, porque la materia de familiar y civil pues tiende a ser de las ciudades y no del país. Entonces tiende a haber ciudades como la Ciudad de México, ¿no? En la que hay un reconocimiento de derechos. Todos estos que acabo de comentar que Costa Rica pregunta, pues están satisfechos en la Ciudad de México. O, por ejemplo, en Montevideo o en Buenos Aires, ¿no? Oye, ¿y cómo respondió el Estado mexicano? ¿Presentó algún informe el Estado mexicano? El Estado mexicano, desde la Federación, envió un informe diciendo que sí, que era necesario que se garantizaran estos derechos, derecho al matrimonio, derechos patrimoniales, derecho a la identidad, al cambio de nombre por armonizar con la identidad de género. Y entonces esto, qué bueno que lo comentas, porque es un espacio de incidencia muy importante aquí en nuestro país, porque sabemos que es una cuestión de las entidades federativas, en donde hay unas en las que sí se puede y hay otras en las que no, mayoritariamente algunas en las que no. Y entonces se podrá, ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha impulsado mucho este tema y ha dicho que tiene que garantizarse en todas las entidades federativas, pero ahora que el Estado mexicano ha emitido esta opinión en la Corte Interamericana, pues habrá que darle seguimiento para que sea efectivo, ¿no? Claro, es decir, entonces, ¿y para cuándo estaremos teniendo los resultados? Bueno, pues se prevé que en este año la Corte Interamericana pueda dar la resolución sobre esta opinión consultiva y bueno, entonces como hacia final del año, ¿no? Bueno, pues estaremos entonces muy atentas y muy atentos de esta opinión que dé la comisión, porque entonces ya vamos a tener no solamente lo que opina la Ciudad de México en este sentido, la resolución que ya dio la Suprema Corte, esta posición que dices, este informe que mandó México que fue a favor. Sí. Y yo las invito y los invito a dar seguimiento a todo este debate en la Corte Interamericana y con las organizaciones y los estados, porque es un tema de salir una resolución como pensamos que saldrá favorable, entonces es obligatoria para los estados, ¿no? Y entonces es muy importante esa incidencia. Bueno, pues entonces, Margarita, te pido que en cuanto tengamos el resultado, pero corras veloz y nos digas y nos expliques qué pasó y cómo se resolvió. Pues muchísimas gracias por habernos gracias por la invitación. Acompañado. Y bueno, pues a ustedes también es agradecerles muchísimo que nos hayan acompañado el día de hoy. Y pues recuerden que nos vemos aquí, que nos vamos a ver aquí el próximo miércoles en punto de las 6 de la tarde y vernos nuevamente en esta que es Ciudad Abierta. Y yo quiero agradecerles como siempre a mis queridos compañeros Yasmín y el doctor Moresque, pues por acompañarnos el día de hoy. Y muy en especial este día a nuestros intérpretes. Muchísimas gracias Noé Romero, muchísimas gracias Erika Ordóñez. Nos hicieron un programa especial, nos hicieron un programa incluyente. Muchísimas gracias a todas, muchísimas gracias a todos. Y nos vemos aquí el próximo miércoles con un nuevo tema
en Ciudad tu Ciudad Abierta. Muchas gracias.